solo Jacob. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su mulo y se lo descoyuntó. Le descoyuntó el mulo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, mi nombre es Jacob. Sí, si no, Israel. Amén. Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y ha vencido. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Ha luchado con Dios y ha vencido. Hubieron muchos héroes en el Antiguo Testamento, en la dispensación, en la primera, segunda y tercera dispensación. Muchos héroes, pero nadie se dice que luchó con Dios. Jacob, me impacta esa palabra, luchó con Dios y venció. Jacob era un hombre de fe, era un hombre obediente, porque todos lo conocemos como un ladrón, como un desobediente, pero Jacob dice la Biblia, la palabra de Dios dice que él fue obediente en todo, porque él obedeció a su madre. Y en el momento de lo que iba a pasar, de lo que vamos a redactar, él fue obediente tanto a su madre. La única desobediencia, más, no hubo desobediencia en él, porque cuando la Biblia dice que cuando obedecemos a nuestros padres, y en ese tiempo los pecados de los hijos, los padres los cargaban. O sea, que ella misma, la madre, se echó el pecado de Jacob. Si miramos si miramos la Biblia, como ya dije, hubieron muchos hombres que fueron hombres reyes justos, hombres justos delante de Dios, hombres valerosos delante de Dios. Vimos que Enoc fue el primero, fue un hombre que andó con Dios y Dios se lo llevó. Abraham se considera el padre de la fe. José, Moisés, Josué, David y Daniel fueron hombres valerosos delante de Dios. Todos estos hombres fueron llamados por Dios para algo específico. Pero cuando hablamos de Jacob, aleluya, vemos que Isaac, un hombre de 40 años, aleluya, tomó por mujer a Rebeca. La tomó cuando él tenía 40 años por mujer, pero Rebeca era estéril, igual que la madre de él. Era una mujer que no podía dar a luz, no podía quedar embarazada. Aleluya. Y cuenta la Biblia que él tuvo 20 años orando por esa bendición, para tener un hijo, hermano. 20 años orando. Preguntemos nosotros, ¿cuántos años tenemos nosotros orando por la bendición que estamos esperando? Este hombre de Dios tuvo 20 años en obediencia y orando a Dios, y con paciencia, esperando la voluntad de Dios. Sea Dios glorificado. Alabado sea Dios. Y cuando nosotros nos preguntamos cuánto tiempo tenemos nosotros orando por nuestra bendición y cuál es su bendición, este hombre estaba pidiendo una gran bendición, porque antes la tierra tenía que multiplicarse, y para él era una promesa la que Dios le había hecho a Abraham. Aleluya, sea Dios glorificado. Pero él estuvo pacientemente esperando a Jehová, y eso es lo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Él estuvo en obediencia y con paciencia esperando el tiempo de Dios. 20 años, hermano. Y a veces nosotros nos desesperamos. Ahora nos damos cuenta que Dios oyó su oración. Dios oyó su oración, y cuando Dios le plació, en el tiempo de Dios, Rebeca salió embarazada. Salió embarazada la esposa de Isaac. Qué bendición tan grande. Pero Rebeca, cuando estaba embarazada, se encontraba desesperada, totalmente desesperada, hermano. ¿Por qué? Porque los niños que ella tenía en su barriga andaban peleando allá adentro. Andaban peleando porque Dios le había dicho a ella, Dios le había hecho una promesa cuando salió embarazada. Cuando ella le reclamó a Dios y dijo, estoy desesperada, mejor prefiero la muerte que vivir así. Y Dios le dijo, hay en tu vientre 2 naciones, y el primero servirá al segundo. O sea, el segundo será el primogénito. La nación de Israel y la
que guiaba a Jacob y la de los edomitas que guió Esaú. Aleluya. Pero esta mujer estaba totalmente desesperada y nacieron los niños. No lo vamos a hacer largo la relatación. Y nacieron los niños, y cuando los niños nacieron fueron creciendo en su hogar. Jacob era un niño de su hogar, Jacob era un niño tranquilo. Jacob era, como le decimos hoy, como era yo, un mamaboy. Vivía en la falda de mamá. Pero Esaú siempre estaba en el campo haciendo como él quería. Y era un poco desobediente. Aleluya. Tipifica a Caín. Caín y Abel. Aleluya. Y Esaú era desobediente. Pasó que un día, aleluya, Esaú estaba en el campo, estaba cazando, porque él era cazador. Estaba cazando y cuando llegó a la casa estaba bien cansado. Y casualmente Jacob estaba haciendo un guiso de lenteja. Dice la Biblia que era de lenteja. Y Saúl llegó cansado y le dijo, Saúl no, escúchame. Esaú llegó cansado y le dijo, dame de ese guiso. Y Jacob, hay algo que yo le he preguntado, no le he preguntado a Dios, pero me da mucha curiosidad. ¿Cómo Jacob sabía desde el vientre de su madre que él era el primogénito? Yo a cada rato me cuestiono, ¿cómo ese niño sabía desde el vientre de su madre que él era el primogénito? Porque en el vientre de su madre él oyó lo que Dios le dio a su mamá. Y él se agarró, aleluya, del calcañar de su hermano. Y no lo quería dejar salir primero, porque él sabía ya, en el vientre de su madre, ya él sabía que él era el primogénito. Y me acuerda cuando Elizabeth y María, cuando María llegó ante Elizabeth, Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo. Este muchacho de alguna forma oyó, y cuando hizo el guiso, que llegó su hermano muerto de cansancio y le pidió, él le dijo, vamos a hacer un trato. Yo te doy del guiso y tú me vendes tu primogenitura. Y él convino, él no le robó la primogenitura, como todo el mundo, que Jacob era un ladrón, que él era un usurpador, eso es lo que quiere decir su nombre, pero él no se la robó. Él hizo un trato y convinieron y él estuvo de acuerdo. Y él estuvo de acuerdo y le vendió su primogenitura y depreció la bendición de Dios. Porque él dijo, yo me voy a morir. ¿Qué voy a hacer yo con la primogenitura? O sea, tenía en poco la bendición que tendría la primogenitura. Usted sabe que la primogenitura era lo más grande, una de las cosas mayores que había en el pueblo de Israel. Otra cosa muy importante, Dios rompió todas las leyes cuando dijo que el mayor le iba a servir al menor. Porque la ley de Israel era que el que primero nacía, ese era el que recibía la bendición del primogénito. Y ahí Dios le enseñó al pueblo que no era solamente como estaba en Cristo, que era como Él decía. O sea, yo dije que el mayor iba a servir al menor, o sea, que el menor iba a ser primogénito. Pero se difundió la cosa y Saúl le vendió la primogenitura a Jacob. Pero ¿qué pasó? Que siguió pasando el tiempo y ya Isaac era un señor mayor, un señor viejo, ya estaba anciano, ya estaba ciego. Y entonces le dijo a su hijo Esaú, vete, busca casa y tráeme una sopa, tráeme un guiso. Nosotros lo llamamos sopa. Tráeme un guiso para yo comer y bendecirte. Y la madre lo oyó, Rebeca lo oyó. Y debemos estar atentos a esto. Rebeca lo oyó y Rebeca, como quería más a Jacob, Rebeca llamó a Jacob. Le dijo, mira, vete al campo, vete rápido, busca para hacer un guiso a tu papá, para que tú vayas y él te bendiga. Y aquí vemos algo importante. Vemos dos o tres cosas importantes. Jacob reconoció que no estaba bien la cosa, que lo que ella le estaba diciendo no estaba bien, porque él le dijo, yo soy lampiño, yo no tengo pelo, y mi hermano Esaú tiene mucho vello, ¿cómo voy a hacer? Le dijo, no te preocupes, yo te voy a poner pelo de oveja, y tú vas a entrar, y él no va a reconocer. Pero ¿qué pasó? Él volvió y le dijo, pero ¿qué tal si mi padre me reconoce y me maldice? O sea, él tenía miedo, Jacob tenía temor de Dios. Y la mamá dijo, tu pecado sea sobre mí. ¿Se da cuenta?
Hermanos, tenemos que tener cuidado de la forma que nosotros aconsejamos aún a nuestros hijos. Aún a nuestros hijos. Un consejo fuera de tiempo, un consejo fuera de la guianza del Espíritu, aleluya. Rebeca era una mujer de Dios. Rebeca era una mujer que no era llena del Espíritu Santo en ese tiempo, pero una mujer que servía a Dios de la forma correcta. Sin embargo, se desesperó, porque ya Dios había dicho, y ella no sabía cómo iba a ser primero o segundo. El primero le iba a servir, sí, el primero iba a ser segundo, y el segundo iba a ser primero. O sea, Jacob iba a ser primogénito. Ella no lo entendía, y ella no quiso en su mente ayudar a Dios, pero ella quiso formalizar las cosas de la forma correcta para que Jacob fuera el primogénito. Pero ya Dios tenía un propósito. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé. Pero ¿qué pasó? Para que usted se dé cuenta, lo que estoy trayendo, para que usted se dé cuenta que una desobediencia nos puede a nosotros hacer retraer la bendición por muchos años, amados hermanos. Por muchos años. Porque Jacob, desde el nacimiento, era el primogénito, pero él no recibió la bendición hasta que tenía alrededor de 70 años. Dese cuenta lo que una desobediencia puede ocasionar, hermano. Esto es importante que lo meditemos, porque cada momento nosotros a veces hacemos decisiones que las hacemos nosotros y no contamos con la palabra de Dios. Lo mismo que se estaba hablando en el escuela dominical. No contamos con la palabra de Dios y como lo hacemos nosotros, tenemos ciertas consecuencias. Vimos que Jacob fue y engañó a su papá y el papá lo bendijo. Y cuando entró Esaú entendió y le dijo, ¿y quién eres tú? ¿Quién tú eres? Tu hijo Esaú. Yo vengo para que tú me bendigas, coma y me bendiga. Le dijo, no, pero si ya vino otro, ¿quién fue el que vino? Ya vino otro y yo lo bendije. Y cuando él le dijo eso a Esaú se enojó y gritó grandemente. Dijo, ¿cómo va a ser? ¿Y no tienes tú otra bendición, papá? Y el papá le dio otra bendición, porque no le podía dar la bendición que ya había dado, porque era la bendición del primogénito. Pero vemos que el engaño de Rebeca, de la mamá, ese consejo provocó odio, provocó rencor y provocó deseo homicida, porque se le llenó de ira el corazón a Saúl. Se le llenó de ira el corazón a Esaú y él dijo, pronto va a llegar la muerte a mi casa. O sea, pronto voy a matar a mi hermano. Y la mamá que lo oyó llamaba a Jacob. Llamó a Jacob y le dijo, vete donde tu tío Labán. Y está allí hasta que yo te diga, y cuando pase todo, yo te voy a traer para atrás. Le dijo. Y Jacob se fue, porque Jacob dice en la Biblia que él fue obediente. O sea, él obedecía a Dios y a su madre. Por eso le reputó a la madre y le dijo, y si papá se da cuenta y me maldice, la madre le dijo, no, tu pecado sea sobre mí. Y esa mujer tuvo el dolor de perder sus dos hijos en un día, como quien dice, hermanos. Porque él se fue, él sirvió a Labán, su tío, sirvió por 7 años por Lea y le dieron la otra. Aleluya. Sirvió por 7 años por Raquel y le dieron a Lea. Pagó la consecuencia del engaño, como quiera la pagó, hermano. Esto quiere decir que no importa cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios nos restaura, Dios nos da, Dios nos restaura, volvemos a ser salvos, Dios nos perdona, pero la consecuencia de mi pecado o de mi desobediencia, yo la voy a recibir de una forma o de otra. Ahora dense cuenta, Jacob, cuando le dieron la segunda a Raquel, ya él tenía muchos hijos con Lea, ya tenía muchos hijos, pero él quería hijos de Raquel. Y tuvo 20 años más esperando un hijo, en obediencia y orando. Yo quiero que ustedes entren en la cabeza, ¿cuántos años tengo yo esperando mi bendición? Y estoy yo en obediencia, porque esta gente que estoy hablando, era gente obediente a Dios, y tuvieron en obediencia. A veces no recibimos porque sí estamos clamando, sí estamos ayunando, pero no estamos obedeciendo como dice la palabra. Y por eso no recibimos lo que debemos recibir.
Y yo lo digo por experiencia, alabado sea Dios. Pero esa es una de las claves que quiero traer, hermano. Tenemos que hacer uso de conciencia cuando escuchamos la palabra. Dice que la fe viene por el oír. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué? Porque a veces nos quejamos delante de Dios. ¿Por qué tengo tanto tiempo pidiéndote esto, Señor? Si yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Pero verdaderamente somos obedientes delante de Dios cuando estamos pagando el precio. Somos obedientes. Quiero que entendamos en esta tarde que una desobediencia, ya lo estudiamos esta mañana y ahora mismo lo estamos estudiando con Jacob. Una desobediencia puede alcanzar tu bendición y, como dijo el pastor antes, hasta perder tu ministerio, hasta perder lo que Dios tiene contigo. Dios tiene un propósito contigo y conmigo, pero ese propósito solamente se cumple delante de Dios si yo soy obediente como dice la palabra, no como yo pienso, ni como me dice la lógica. ¿Se da cuenta? Ella pensó, Rebeca pensó y dijo, oh, pero Dios dijo que él iba a ser primogénito. Y Esaú va a recibir la bendición. Si le van a dar la bendición, él no va a ser primogénito. Ella pensó con la lógica, con su mente natural. Y como Dios lo dijo, queriendo ayudar a Dios, no, yo lo voy a mandar a él para que él lo busque. Pero no estaba haciendo lo correcto, hermano. Por eso es que cuando vamos a aconsejar aún a nuestros hijos, debemos de buscar la dirección del Espíritu Santo, la dirección de Dios. Porque una equivocación puede echar una vida al mundo. Una sola equivocación, una sola palabra puede echar una vida al mundo. Y aquí mismo, por esa equivocación, él tuvo más de 50 años vagando, de 50 años sufriendo, de 50 años trabajando como un esclavo. Porque él tenía algunos 12 o 13 años, 14 años cuando eso pasó. Lo de la bendición, ya se estaba formando, estaba saliendo de la adolescencia. Pero dice la Biblia y la historia, que alrededor de los 70 años fue que recibió la bendición. Amados, tenemos que ponerle caso a esto. Esto es muy importante. Todos estamos aquí con un propósito. El propósito de Dios siempre es bendecirnos. El propósito de Dios es que nosotros estemos bien. El propósito de Dios es que todo nos obre para bien. ¿Cuál es el propósito tuyo con Dios? ¿Se da cuenta? Pero no escudriñamos la palabra de la forma correcta y no nos sometemos como dice la palabra, y por lo tanto estamos en un círculo vicioso. A veces estamos muchos años en un círculo vicioso, dando la misma vuelta y Dios esperando que tú obres. A veces Dios te está probando, a veces tú estás peleando una bendición y Dios está esperando que tú lo hagas en obediencia. Porque sí, tú estás orando, sí, tú estás ayunando, pero para Dios lo más importante es la obediencia. Jacob no tenía que esperar 50 o 60 años para recibir la bendición, porque él la recibió desde antes de nacer. Era de él. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Esos son misterios de Dios. Porque de alguna manera Dios lo iba a hacer. Porque no iba a matar a Esaú. Porque Esaú era otra nación. Era el rey de la nación de los edomitas. O sea, eran dos naciones. Saúl no iba a desaparecer, pero algo iba a hacer Dios, que queda en los misterios de Dios. Aleluya. Para que Jacob fuera el primero. Pero se adelantó Rebeca. No se adelante, hermano. No nos adelantemos a Dios. Siempre que nos adelantamos a Dios, nos vamos a quedar en un círculo vicioso. Y a veces vamos a estar muchos años. Ya Dios te dijo. Es más, Dios no tiene que decirte. La palabra te dice a ti que todo te va a ir bien. La palabra te dice a ti que tú tienes que ser próspero. Pero la palabra te dice a ti que tú lo serás si tú eres obediente, como dice la palabra. Que ahí es que quiero enfatizar, en la obediencia a la palabra. Jacob fue obediente a sus padres. Obediente a sus padres. Y en ese tiempo, como los padres tomaban el pecado de los hijos, pues ella le dijo, sea tu pecado sobre mí. Pero ahora no. Ahora la consecuencia la pagamos nosotros mismos. Por eso vimos que Job oraba por sus hijos, porque en ese tiempo los padres pagaban por los pecados de los hijos. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuántas consecuencias más vamos a esperar en nuestra vida para que Dios nos bendiga? ¿Cuántas consecuencias más vamos a esperar en nuestra vida para ser prósperos? Porque la Biblia habla de prosperidad, pero tu prosperidad tiene que ser primeramente ¿qué? Espiritual. La Biblia no nos habla solamente de prosperidad económica, nos habla de prosperidad espiritual. Para tener una
prosperidad económica, usted tiene que pasar por muchas pruebas. Porque aún para tener cargo en la iglesia, usted tiene que ser probado para llegar a un estatus, otro escalafón. Va subiendo peldaño, pero va pagando un precio para subir cualquier peldaño. Y eso es lo que, ese es el mensaje. ¿Qué precio estás pagando tú para obtener lo que Dios quiere que tú obtengas? Porque Dios te quiere ver bien, Dios me quiere ver bien, Dios tiene un propósito con usted, no desde el vientre de su madre, pero desde el día que usted se convirtió, Dios lo selló con el Espíritu Santo y Él lo guiará a toda verdad. Y el propósito de Dios está ahí. Descubre cuál es el propósito de Dios contigo, porque Dios tiene un propósito. Él lo tuvo con Jacob. Descúbrelo para que no lo reciba cuando tú estés un viejito. Yo le doy gracias al Señor de alguna manera, porque yo pasé toda mi juventud dentro de la iglesia y el Señor me bendijo. Y sé lo que es ser un joven de Dios. Y sé lo que es cometer varios errores también, como lo cometí. Pero estaba en el verdadero camino. Recibí mi bendición temprano. Tenía yo como 30 y pico de años, cuando el Señor me llamó al ministerio. Aunque me había llamado desde joven, pero ya en el Pentecostés, cuando me estableció el llamado, tenía yo como 30 años. El Señor es bueno. ¿Cuándo tú vas a...? Y todavía estoy esperando bendiciones. Yo tengo metas en Dios. Yo tengo metas en Dios porque Él me lo ha prometido. Dios te ha prometido muchas cosas. ¿Qué quieres tú que Dios haga? ¿Cómo tú quieres que Dios haga? ¿Cómo queremos que Dios lo haga si estamos haciendo nosotros lo que nosotros queremos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas. O sea, hay que ir por un proceso para poder recibir las bendiciones de Dios. La palabra de Dios es clara. Yo comencé con Jacob, pero yo no estoy hablando de la iglesia hoy. Esto fue allá en la tercera dispensación. Primera fue la inocencia, la de la conciencia, en la dispensación patriarcal. Pero hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros para recibir esa bendición? La bendición que Jacob fue uno de los patriarcas. Era Israel. Dios le cambió el nombre. Él luchó con Dios y venció, hermano. Hombre, él venció luchando, una lucha física. Nosotros podemos luchar en la rodilla, ayunando, obedeciendo, pero tenemos que pagar el precio, tenemos que luchar, hermano, tenemos que meternos eso en la cabeza para que la iglesia crezca y para que usted crezca, para que sus hijos crezcan, para que su familia crezca. Tenemos que meternos la palabra en la cabeza. Hoy vimos que es como dice la palabra, que un hombre forzado de Dios, bien esforzado, como Moisés, no recibió lo que él esperaba recibir por una sola decisión, hermano. Por una sola decisión, no recibió. Y tuvieron que esconder su cuerpo para que no fuera adorado. ¿Qué vas a hacer tú con Dios? Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte, hermano. Dios quiere que tú tengas lo mejor. Pero tú tienes que pasar por el sedazo. Nosotros, todos, no usted, nosotros todos tenemos que pasar, tenemos que ser probados, tenemos que pagar el precio, pero tenemos que tratar de andar todos los días en obediencia, un día a la vez, aprender a vivir un día a la vez para que aprendamos a tener bendición de Dios. Un día a la vez, usted se acuesta alabando y glorificando a Dios. Se levanta en oración atando a los demonios y sigue por ahí glorificando a Dios. ¿Se da cuenta? Y se acuesta de la misma manera. Eso es vivir un día a la vez. Y Dios te va a bendecir. No busques que tú quieres obedecer a Dios hasta allá. No. Obedécelo hoy. Obedécelo hoy. Y mañana levántate a obedecer a Dios. Esto es un proceso. Pero tenemos que acostumbrarnos. Así como nos acostumbramos a ir al trabajo y a levantarnos a las 5 y a las 4 de la mañana, porque tenemos que obedecer a un hombre impío, que a veces nos trata malísimo. Pero vamos a acostumbrarnos a levantarnos. Es a las 5 que me voy, pues yo me levanto a las 4, porque tengo que darme un bañito y tengo que orar media hora por lo menos. ¿Te das cuenta? Y por ahí me voy, en tu mente, alabando y glorificando a Dios, hermano. Y yo te garantizo a ti. Oye, yo no te garantizo. La palabra de Dios te garantiza a ti que tú vas a ser bendecido.
dentro de ese proceso tú vas a ser probado, pero vas a recibir más bendición que las pruebas. Hermanos, pero estamos haciendo como nosotros queremos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, a los amigos que me están oyendo y a nosotros. ¿Cuál es la bendición que tú estás peleando hoy? Tú estás peleando por un hijo, tú estás peleando por una esposa, tú estás peleando por algo económico. ¿Por qué tú estás peleando hoy? Las bendiciones de hoy son espirituales. Señor, llámame. Señor, dame un don. Señor, dame el don del discernimiento. Eso es lo que tenemos que estar peleando. Señor, dame el don de sanidad. Dame el don de ciencia. Cuando estamos peleando por eso en obediencia, Dios te va a bendecir, porque lo demás son las añadiduras y Él te la va a dar. No te van a faltar las cosas. Pero llegó el momento en que Jacob se dispuso y le dijo a su mujer: recoge, que nos vamos. Y fue y habló con su tío. No voy a hacer la historia entera, porque no voy a mantenerlo. Pero en el camino, él sabía que su hermano había quedado enojado y que el propósito de su hermano no era jugar con él ni pedirle que le explicara. El propósito de su hermano era matarlo. Él iba con miedo, pero decidido, porque los hombres de Dios tienen que tener decisión, las mujeres de Dios tienen que tener decisión y tienen que pasar por donde tienen que pasar, porque es que si no pasamos no llegamos al otro lado. Usted quiere bendición, usted tiene que pasar por donde Dios quiere, para que usted obtenga la bendición, porque cuando usted obtiene la bendición porque se la regalan, le va a ser el fracaso. Todo lo que no sea voluntad de Dios en usted va a ser un fracaso en su vida, ahora o después. Porque a veces recibimos el problema después y no sabemos por qué lo estamos recibiendo. Aleluya, lo estamos recibiendo porque en alguna área que Dios nos demandó, nosotros lo desobedecimos. Amados, hagamos un acto en nuestra vida, hagamos un alto en nuestra vida y dispongámonos, hermanos, dispongámonos a escudriñar la palabra. Porque si no escudriñamos, no conocemos a Dios. Lo primero que tenemos que disponernos es a escudriñar la palabra para conocer qué Dios quiere de mí. Pregúntale a Dios lo que le preguntó Pablo. ¿Quién tú eres? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Casi ninguno le preguntamos a Dios eso. ¿Qué tú quieres que yo haga? Sí, pues dame la fuerza para yo llegar a donde tú quieres. Y comencemos a orar ahí. ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando tú sabes qué Dios quiere que tú hagas, tú tienes parte del proceso ganado. Porque no te diría otra cosa. Yo quiero cantar desde que yo tengo 7 años y yo canto en el baño y me oigo malísimo. Desde que yo tengo 7 años le digo pidiendo al Señor, enséñame a cantar, y eso es lo que yo quería hacer. Pero yo no sirvo para cantar. Cuando es obligado? Cuando era pastor porque tenía que hacerlo, y ahora que soy presidente de los caballeros, cuando no hay más nada pues tengo que cantar. Pero, o sea, descubra qué Dios tiene para usted, porque cada uno de nosotros tenemos, no son dones, tenemos propósito de Dios. Dios tiene un propósito en tu vida, ¿te das cuenta? Y eso es lo que tú tienes que descubrir, y entonces comenzar a pedirle a Dios que te dé la fuerza y que te enseñe, te dé la sabiduría aquí para tú poder llegar a la meta. La sabiduría para tú resolver y para tú poder obedecer. ¿Te das cuenta? Para tú poder tener dominio sobre esas áreas débiles que te están dominando a ti. Porque esas son las que nos están matando. Esas son las que nos están haciendo daño. Por esas áreas débiles que nosotros tenemos es que la iglesia no está en bendición en los días de hoy. Es que vemos tantas cosas erróneas por esa desobediencia. Vamos a hacer un autoexamen con Dios. Vamos a hacerlo. No estoy diciendo hagan. Vamos a hacer un autoexamen con Dios. Y vamos a ponerlo en la línea de Dios. ¿Por dónde es que tú quieres que yo camine? Pues, si tú vas conmigo, yo voy. Ahora, si tú no vas conmigo, yo me quedo aquí hasta que tú me hables. Yo no voy a ninguna parte si no vas conmigo. Eso tenemos que tenerlo claro, hermano. La salvación es grande. La salvación es lo más grande que usted tiene. Y el propósito más grande que usted tiene que tener, que Dios tiene contigo, es que tú entres a Canaán. Que tú entres en la tierra prometida. La tierra prometida era antes, pero que tú entres al huerto de Dios. Que tú vayas a la presencia de Dios. Que tú te levantes cuando tú mueras, tú llegues a la presencia de Dios. Entonces,
para cuidar esa salvación, tenemos que descubrir el propósito de Dios, hermano. No es como tú quieras, no es como yo quiera, es como dice la Escritura. ¿Se da cuenta? Y aquí lo vimos. Aquí lo vimos. Cuando él llegó y se encontró con su hermano, ya Dios había hecho la obra. Ya Dios había hecho la obra. Se abrazaron y como que todo pasó. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que hace. ¿Cuándo? Cuando tú pagas el precio. Cuando tú pagas el precio, todo te va a ir para bien. Jacob tenía un miedo que dividió su familia. La dividió en tres partes, porque era una familia grande. Porque tenía miedo que se lo mataran a toditos. Cuando se unieron, él le dijo, y mandó 3 de los del primero. Vayan y díganle a mi Señor que esto, le mandó regalos, le mandó todo. No, ya Dios había hecho, ya Dios había quitado la barrera, ya Dios había quitado el odio, ya Dios había quitado el rencor, ya Esaú se había olvidado de lo que él había hecho, pero eso no lo hizo Jacob, eso lo hizo Jehová Dios. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito con Jacob y él vio la decisión, la disposición. Cuando Jacob salió, y él dijo, pase lo que pase, es a buscar a Jehová, porque ya él había hecho un pacto allá. Cuando él se encontró y vio los ángeles que subían y los ángeles que bajaban, él dejó una piedra como pacto con Dios. Y él fue a cumplir. Y él no le importó morir, no le importó nada. Él vivió su familia para que si él moría o alguno moría, algunos se salvaran. O sea, él corrió la meta, él pagó el precio. Y cuando Dios vio que pagó el precio, por eso porque le dijo, pero suéltame, porque está rayando el alma. Y Jacob le dijo, te equivocaste. Él no le dijo eso. Le dijo, yo no te suelto hasta que no me bendiga. O sea, a mí no me importa que le el alma. De aquí tú no te vas a mover, y si te mueves conmigo. Pero tú me vas a bendecir. Porque por esa bendición he peleado yo. Aleluya. Y fue con Dios que luchó. Y el Señor le dijo, oye, ¿y cuál es tu nombre? Porque el Señor vio la decisión, la perseverancia de Jacob, que es lo que tú y yo tenemos que tener. La perseverancia en la fe, la perseverancia en lograr lo que Dios tiene para ti. No importa los obstáculos, tú lo vas a vencer si te dejas guiar por el Espíritu Santo. Pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para vencer. Los obstáculos los hacemos nosotros a veces. Lo hace nuestra mente natural. Ay, no, pero si yo hago esto, puede pasar aquello. No. Si Dios te dijo, piensa lo que dice la palabra, olvídate de lo que puede pasar. Por eso es que tenemos que limpiar nuestra mente, hermano, para poder oír la voz de Dios. Llegó el momento que él estaba tan agotado y tan angustiado y estaba viejo y anciano. Y él dijo, yo voy a recibir la bendición. Yo hice un pacto y dejé una piedra allá. Aunque Esaú haga lo que haga contra mí, Jehová me va a dar victoria. Luche con Dios. ¿Cómo tú luchas con Dios? En oración. ¿Cómo tú luchas con Dios? Conociendo la palabra. ¿Cómo tú luchas con Dios? En obediencia a la palabra. Lucha con Dios y tú vas a ganar. Tú vas a ganar porque es una promesa bíblica. A los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Y en Juan 14:15 dice, si me amáis, obedecer mi palabra, obedecer mi mandamiento. O sea, eso es lo único que Dios pide. Dios quiere bendecirnos, pueblo. Yo quiero que ustedes entiendan, y hermanos y amigos que me oyen por los medios cibernéticos, que donde tú estás, Dios quiere bendecirte. Si te caíste, levántate. Que Dios quiere levantarte. Él tiene la mano extendida para dártela, para levantarte. Es Él que te va a levantar. Pero Él quiere, tú tienes que hacer la decisión, es tuya. Aleluya. Haya pasado lo que haya pasado, por la razón que tú te hayas ido de la iglesia, por la razón de que tú te hayas detenido. Aleluya. Levántate. Que la mano de Jesucristo está extendida, porque Él quiere levantarte. ¿Sabe Dios qué propósito tiene Dios contigo? Y tú estás pasando trabajo, tú estás atado en alguna condición. Aleluya. Porque piensas que no puedes. Sí, es verdad, tú no puedes. Pero Jehová Dios, Jesucristo, todo lo puede, nada es imposible para Él. Pueblo, abramos los ojos. Estamos en el segundo, estamos en los últimos segundos del Evangelio. Vamos a pararnos firme.
Hay mucha gente esperando el levantamiento de la iglesia. Yo estoy esperando el levantamiento de la iglesia, pero yo me puedo morir mañana. Y del lado que yo caí, de ese quedé. O sea, yo tengo más de 60 años sirviendo al Señor. Yo me convertí a los 7 y tengo 72. Pero si mañana yo me voy a pecar, me morí, me fui para el infierno. El que llegue a la meta. Gloria a Dios. Esto no es de correr, esto es de mirar y dar paso firme. Y dar paso firme para lo que dice. Pastor, ¿qué es lo que está pasando? Mira, me está pasando esto o lo otro. Indícame, porque él es el que está supuesto a guiarte y a guiarnos a nosotros. No siento que estoy haciendo las cosas bien. Indícame, él te va a dar bien indicación, pero obedece lo que dice la palabra y lo que te dice el pastor. Hermano, nosotros queremos. ¿Por qué usted está aquí? Usted está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo. Y se lo haya invitado, que lo haya invitado. Fue el Espíritu Santo que permitió que usted estuviera aquí. Y si Él permitió que tú estuvieras aquí en este día, Él tiene un propósito contigo. No importa quién tú seas ni en la condición que tú estás. Dios tiene un propósito contigo. Métete eso en la cabeza. Torníllatelo allá adentro. Dios, no el pastor, no el predicador. Dios tiene un propósito contigo. Descubre hoy cuál es el propósito de Dios contigo. Aleluya. Y en obediencia, pídele a Dios que te dé la fuerza, la fortaleza para vencer tus hábitos, para vencer las cosas, los obstáculos que tú tienes en tu vida. Aleluya, que no te están permitiendo conseguir la bendición de Dios. Pero acuérdate, Dios quiere bendecirte. Si estamos así, es por nuestras malas decisiones. Las malas decisiones. Tenemos que ser guiados por la palabra. Cuando somos guiados por la palabra, somos guiados por el Espíritu. Pero no por la palabra mal interpretada en la lógica, ni en la ciencia, ni en la gramática. La palabra interpretada por el Espíritu Santo. Amados hermanos, estamos en crisis. Estamos en tiempos delicados. Amados hermanos, la muerte puede llegar en cualquier hora. En cualquier hora puede llegar la muerte. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar contigo? La Biblia te dice que el Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu si tú eres verdadero hijo de Dios. Y ahí te voy a dejar. Amado, hagamos una reconciliación con Dios. Hagamos un pacto con Dios. Yo te voy a servir sí o sí. Enséñame el camino. Yo te voy a servir sí o sí. Pero enséñame tú el camino. Enséñame la pisar para yo caminar de la forma correcta y no caerme. ¿Te das cuenta? Mira la fraseada ahí. No, enséñame Jehová. Ay, yo irme por la escalera y no caerme. No da un paso en falso. ¿Te das cuenta? Cuando tratamos de hacer las cosas, amados hermanos, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Ayer hablaban de la luz y nosotros somos luz. Para alumbrar a otros, tú no puedes dar lo que tú no quieres. Dios quiere bendecirte por lo de Dios. Amados hermanos que me escuchan por los medios servinélicos, vamos a hacer una oración para ustedes antes de orar por el pueblo. Aleluya. Inclinen su cabeza y aquellos que no conocen al Señor, repitan esta oración. Amado Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia en este momento, Señor, reconociendo que hemos pecado contra el cielo, contra ti. Padre, por ignorancia, por lo que fuera, ahora yo quiero reconciliarme, yo quiero ser tu hijo. Padre, perdóname, humillo mi corazón, mi alma y mi espíritu. Repítala conmigo, humillo mi corazón, mi alma y mi espíritu. Padre, porque quiero que tú me perdones, séllame con el Espíritu Santo y dame la alianza para yo mantenerme sirviéndote en el nombre de Jesús. Y aquellos que están débiles, reconcíliense con Dios, hagan la misma oración en su casa, que nosotros no sabemos nada. Aquí es que sabe el Espíritu Santo. Yo invito a la iglesia al que tenga necesidad, aleluya, al que tenga necesidad.